El styling de moda es una profesión de reciente creación y el día de hoy hablaremos un poquito de sus inicios, cómo surge y cómo es que llega al mundo de la moda. Bueno, como todas las profesiones que han surgido, regularmente responden a una necesidad del momento. Así como ahora, por ejemplo, estamos viendo nuevas carreras como diseño multimedia, como por ejemplo ingeniero ambientalista, etcétera, justamente porque son situaciones que requiere nuestro entorno en el momento actual. Lo mismo sucedió con esta profesión. Después de la Primera Guerra Mundial y por la necesidad de activar la economía de una industria de guerra a una industria de consumo, el styling surge como una necesidad de hacer que los productos fueran más atractivos de lo que eran si no tenían como este componente visual. Entonces el styling aparece justamente en ese momento como una necesidad económica de hacer que los productos tuvieran más impacto en términos de ventas, porque la idea era como tal incrementar las ventas. Entonces ustedes imagínense una industria de guerra que seguro se consumía, porque bueno, habrá que recordar que la Primera Guerra Mundial duró casi 5 años, entonces ustedes imagínense una industria que durante la guerra es exitosa porque le siguen comprando y comprando y comprando y comprando y comprando, pero de repente acaba la guerra y hay necesidad de adaptar esa industria a una industria que sea de consumo para que el grueso de la población pueda comprar esos productos. Entonces de repente, justo en este momento surgen todos los inventos de los que muchos ahora tenemos, pero que en ese momento empiezan a despuntar justamente, ¿no? Entonces, es justamente este momento de la guerra el que nos va a llevar a esa transformación. Y después de la guerra viene otra situación importante que es la Gran Depresión, que se da casi 10 años después, más bien 10 años después, en 1929. Entonces, esa depresión en la que todo el mundo entra en caos, hay una gran crisis económica, resultados de esa Primera Guerra Mundial, y obviamente las empresas tienen que seguir luchando por seguir sobreviviendo y porque la gente compre. Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Una crisis económica, en este caso por otra situación, pero que al final nos pega directamente en la economía y bueno, por consecuencia en todos los otros aspectos de la vida. Pero el diseño surge en realidad como, el styling surge como una parte del diseño, es decir, el diseño en realidad es una necesidad práctica que va a impactar directamente y económicamente a las empresas. ¿Por qué? Pues porque buscan hacer que su producto sea más atractivo para que finalmente el consumidor lo compre, ¿no? O sea, la intención es esa. No, se deja a un lado la funcionalidad del producto, es decir, el producto hace la misma función, pero ahora le vamos a decir y le vamos a agregar color y le vamos a hacer una buena promoción para que la gente lo vea y para que además se le antoje, quiera comprarlo y al final se lleve a cabo la venta. Ya no fue tanto por la funcionalidad del producto, porque a lo mejor las personas tenían previamente el mismo aparato en su casa o el mismo producto, pero como ahora es nuevo, está renovado, tiene otros colores, entonces es atractivo y se antoja comprarlo. Entonces es justamente en ese momento donde el styling aparece como parte del diseño. Entonces el styling está asociado en primer lugar a la expansión de la profesión del diseñador gráfico, en primera instancia. En segunda instancia, perdón, es el responsable de consolidar esa figura del diseñador, o sea, aparece el diseñador como tal, pero la consolida como una profesión. Y finalmente el diseño como tal ya no es hablar de la parte funcional, sino de la parte visual, ¿no? Entonces, esta profesión va a consolidarse justamente en ese momento como parte de una filosofía de mejora aparente en los productos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de esta marca de cigarrillos que era muy común ya a principios del siglo que estamos hablando, imagínense 1929 más o menos. En este momento se altera totalmente esta imagen, se hace un nuevo, digamos, stylist, una nueva versión
muy bien trabajada por los diseñadores, y vemos que la imagen como tal, pues además es propia del momento. Está vendiendo un producto, tiene una paleta de colores en la cual se mueve, una serie de letras, pero vean el eslogan que tiene hasta abajo: me mantengo delgada tomando un Lucky en vez de un dulce, dice esta modelo, ¿no? Entonces no solamente era el producto como tal, sino el impacto que podía causar por tomarlo, por consumirlo como tal. Ese fenómeno se sigue utilizando en los productos actuales. A veces no se dice directamente, pero si es un comercial para caballeros, por ejemplo, y si usas este desodorante, vas a tener como 10 mujeres que te siguen, ¿no? O si tú, mujer, utilizas este perfume, todos los hombres van a voltear a verte a tu paso, ¿no? Te lo venden de una manera indirecta, pero es parte de este fenómeno de crear mejoras aparentes en el producto y las consecuencias que puede tener por consumirlo, olvidándonos totalmente del funcionamiento. Aquí hay algunas marcas que se trabajan en ese momento. Estamos hablando en la década entre la década de los 20 y de los 30 más o menos, para que ustedes vean, incluso hasta los 40 ya empieza a tener mucha fuerza. Entonces son estas marcas, algunas de ellas todavía muy conocidas, y que fueron un impacto en diseño en este momento, y justamente como esta nueva profesión de buscar mejoras aparentes sin que en realidad las tuvieran. Es decir, el producto era bueno y era bueno, o sea, punto. Pero ahora con estas mejores aparentes, los consumidores es más fácil que puedan adquirirlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una lavadora. Una lavadora clásica en la década de 1920, y cómo después de la Primera Guerra Mundial muchos productos se reinventan, como en este caso, para ver el mismo producto, pero está mucho más ergonómico, más bonito, pues más bello en general, y por lo tanto ya no quiero aquella lavadora que hace lo mismo, funciona igual, la tengo ahí, pero me gusta más esta. ¿Por qué? Pues porque esta combina con la casa, no propiamente es un mueble más que hace un servicio, ya además decora, además me hace sentir bien cuando hago las actividades dentro de ella, etcétera. Entonces, esto es parte de un capitalismo que surge como monopolista, porque empieza a determinar a través de imágenes lo que la gente puede consumir o no. Y por supuesto, en este caso viene una estrategia de promoción como tal, una estrategia de promoción, y se deja de lado la estrategia de promoción de precios, porque antes tú promovías diciendo que el producto era más barato, pero ahora no, ahora el precio no se toma en cuenta, sino que se toman en cuenta las mejoras que se hacen al producto, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de este foco, en el que además vamos a ver un fenómeno que surge junto con el styling, que es la obsolescencia programada. Cuando las empresas se dan cuenta que sí los consumidores adquieren los productos a través de toda esta serie de estrategias que se están utilizando, entonces también observan que no podemos hacer productos que sean tan duraderos o que duren toda la vida, porque entonces las personas no van a consumir en forma continua, y entonces hay necesidad de programarlas para que su tiempo de vida tenga cierta cantidad de horas o cierta cantidad según el producto que sea, pero se debe de consumir rápido. Es decir, si yo a lo mejor no vendo focos, pero a lo mejor vendo shampoos o cualquier producto líquido, pues igual a la tapadera le hago un hoyito un poquito más grande, o sea, 1 milímetro en términos de circunferencia puede impactar mucho más. Eso significa que el producto sale más rápido, dura menos y me pueden comprar más. Entonces, este fenómeno de la obsolescencia programada va a ser parte de este styling que se crea en la industria para vender los productos. Este foco, por ejemplo, está prendido desde 1901 y actualmente está en la estación de bomberos de Livermore en California, y desde entonces no se ha apagado, pero obviamente fue una serie que se construyó mucho antes y que la intención era que siempre estuviera prendido.
Ya los expertos también nos dicen que simplemente con que se amplíe la resistencia que tiene el foco podría resistir más, pero hoy hay otras cuestiones de voltaje y seguramente otras cuestiones técnicas que también se verían implicadas. La realidad es que nuestros focos del día de hoy pues no duran, pero además no nos afectan. O sea, sabemos que no duran y cuando un foco se ha fundido o sabemos que ya no funciona, simplemente lo sustituimos por otro, porque vivimos en una lógica de obsolescencia programada y nosotros ni siquiera lo percibimos. Hay, junto con este fenómeno, pues vino la imagen corporativa, porque es ese identificar productos de una marca o de una empresa en particular o que son para un tipo de actividad en específico, van acompañados de la imagen corporativa, es decir, de aquella empresa que los está haciendo. Y entonces la publicidad ahora se va a centrar en la parte de promoción, en la parte de imagen corporativa como tal y la promoción como tal de productos. Entonces va a ser un conjunto de elementos que todos van a surgir por esa necesidad estilística de que se vean visualmente mejor, ¿no? Y bueno, el ejemplo clásico que tenemos nosotros hoy en día y que la obsolescencia programada sigue existiendo, pues son los celulares, ¿no? O sea, cada año nos sacan una versión mejorada cuando la funcionalidad del celular sigue siendo el mismo, es decir, sigue siendo un aparato que nos comunica en una llamada telefónica. Sin embargo, pues ya el teléfono, pues no solamente es un teléfono, hace muchas más cosas que se le han ido agregando, pero que al final de una versión a otra no hay tanta diferencia. A lo mejor si tomamos el primero y ahorita que han pasado 20 años, seguramente hay muchos cambios, pero de un año al otro a veces ni siquiera es un año, sale otra versión antes del año y está mejorada porque le agregaron una cámara, porque lo hicieron de un tamaño más grande, porque ahora era más grande y entonces lo hacen más chiquito, porque ahora lo hacen que se abra, porque ahora es touch, etcétera. Entonces va teniendo funciones que le van agregando, pero generalmente la función principal no cambia. Entonces a esa parte como tal se le conoce como styling. Y es tan importante en la era del diseño que surge el siglo pasado, que incluso dentro del siglo pasado vamos a tener momentos en el diseño, es decir, en el styling. El streamline, el atomic age, dependiendo del momento. Atomic age, pues ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la era atómica, donde, bueno, pues los países saben que existen estas armas y se empiezan a amenazar o intentan construirlas cada uno por su cuenta. También está la era espacial, el space age, donde pues ahora la moda es conquistar el espacio. Los rusos empiezan, acaban los Estados Unidos y después ahora todos los países tienen ya sus satélites volando ahí en el mundo. Ya ni siquiera nos informan, o a veces lo vemos en las noticias cuando un cohete espacial se va o viene o regresa. Ya no es todo un acontecimiento como antes. Ahora hay estaciones espaciales donde los astronautas viven y no nos están diciendo a cada rato que el astronauta ya llegó o ya se fue. Realmente ya no, porque ya no es un acontecimiento extraordinario, ya es algo cotidiano. Después de esa época o esa era viene el pop, el llamado pop art, ¿no? Donde lo mexicano, lo kitsch, este estilo pues algo popular va a tener mucha fuerza y se posiciona como tal en el gusto de las personas, pero no como tal. O sea, recuerden que no se posiciona porque a la gente le guste, se posiciona porque los estrategas, desde el styling, desde el diseño, hacen que impacte a las personas. Y así el New Wave o el High Tech o el minimalismo, pues son justamente estos momentos. Ahora, ¿cómo surge el styling en la moda? O sea, ¿en qué momento empieza a ser o a aparecer como tal y en qué momento surge ya como una profesión a la que a partir de ciertos elementos las personas se pueden empezar a dedicar? Y aquí habrá que retomar en este caso que como tal el styling surge en las revistas de moda, es decir, con las editoras de moda, con las personas que hacen edición en las revistas, porque en realidad la moda se vende a través de estas revistas. Y las dos revistas que son como las clásicas en términos de moda y que han sobrevivido ya pues en el caso de Harper's Bazaar ya los 150 años, entonces pues son toda una tradición. Aquí les comparto los primeros dos números, bueno, el primer número de cada una de ellas, y en el que podemos ver que están totalmente desvinculadas al momento
actual que nosotros vivimos. O sea, sabemos que la vestimenta es un referente histórico y solamente de verla sabemos que no corresponde a nuestro tiempo, o sea, forman parte de otro momento. Pero sí podemos darnos cuenta que son revistas que van a comunicar cosas que tienen que ver con la vestimenta, con los accesorios, con temas de moda, pero para mujeres de un cierto nivel social, no son para todas, es decir, no todas las mujeres podían vestirse así. Además hay que entender también el momento. En ese periodo donde surgen estas dos revistas está la revolución industrial en apogeo, entonces ya los grandes comerciantes empiezan a tomar fuerza y obviamente empiezan a generar muchos recursos, aparece la clase burguesa, la gente que se enriquece por su trabajo, ya no tiene nada que ver con la realeza, ni con títulos de abolengo, ni con nada, o sea, es gente que se vuelve rica por su trabajo, y esas mujeres que tienen ese acceso a ese capital son justamente las que pueden vestir con estos diseños que se van a empezar a mostrar en estas revistas. Al final las revistas lo que buscan es vender, o sea, la finalidad de una revista es vender, y estas revistas pues surgieron con esa intención. Entonces los que se van a empezar a anunciar ahí son marcas que en aquel tiempo existen, va a haber escritores que van a crear historias en relación y siempre pensando en esas personas, y bueno, empiezan a surgir también otros almacenes como los Liberty, que surgen más o menos a la par de estas revistas en Inglaterra, y que van a ser toda una forma, un acontecimiento nuevo de percibir la moda de acuerdo a lo que se percibía antes. Entonces estamos hablando también de finales de 1800. Los ilustradores de moda van a tener mucho auge, porque son ellos, va a ser a través de sus pinturas, de la forma como perciben el entorno, del estilo de arte que les gusta, que vamos a ver reflejadas estas ideas en estas revistas. Los ilustradores empiezan cobran fama, o sea, tienen tanta habilidad y a veces son tan artistas que empiezan a cobrar fama. Son como ahora los grafiteros, ¿no? O sea, de ser gente que no era reconocida, y cuando empiezan a ser contratados, algunos llegan a ser muy famosos y algunos de ellos empiezan a tener mucha relación con el arte, y entonces lo que expresan, lo que pintan tiene que ver mucho con eso. Habrá que ver que en la década de los 20 había una gran tendencia por el arte oriental, y en muchas revistas lo vamos a ver. Pero observen cómo las ilustraciones que nosotros vemos tienen que ver con la moda de aquel tiempo ilustrada, la moda ilustrada, un poco el arte, lo que existía en aquel tiempo. Y justamente las editoras o los editores o los que escribían o los ilustradores son los que van a tener que transmitir las ideas de la moda a través de la revista. Ya pasado el tiempo, y en la década de los 40 estamos viendo en esta primera imagen de Harper's Bazaar, estamos viendo a una mujer que tiene un look al estilo Christian Dior, acinturado, la falda no tiene vuelo, pero sabemos que está remarcando la cintura. Todavía los sombreros se utilizan, pero muy discretos, y algunos accesorios adicionales, como en este caso lo que vemos en el cuello y esa flor que tiene la modelo. Además, adicionalmente tiene guantes, o sea, todo un entorno que nos habla de un momento en la moda que ya es más o menos en la década de 1940 a 1950. Y finalmente tenemos a esta modelo que bueno, ya es de rostro completo, una fotografía total, y que nos está hablando más o menos de la década de los 80. Entonces, son los editores de moda, los periodistas de moda, los que van a dar inicio a esta carrera de styling de moda. Aquí no debemos olvidar que independientemente de la revista que sea, cualquiera que ustedes conozcan que sea de moda, también entender que estas tuvieron su auge hasta la década de los 80, de los 90 y un poco en el 2000. Pero a partir de ese momento han declinado porque el tiempo sigue cambiando, o sea, el tiempo no se ha detenido. Cada momento, cada década tiene un fenómeno social que se ve reflejado en ellas. Sin embargo, ahora las revistas digitales pues siguen estando presentes. Aunque muchas revistas han desaparecido, Harper's y Vogue siguen siendo y siguen estando en el top. Entonces, los editores de moda, los que son los editores en jefe y todos los periodistas y editores que trabajan en ella, pues no deben de perder la esencia del ADN de la revista.
Si la revista obviamente es de política, pues aquellos que participen seguramente serán expertos en el tema, o si es una revista deportiva, seguramente pues aquellos que participan deberán ser conocedores de cada uno de los deportes que se comunican ahí. Lo mismo sucede con la moda. Obviamente las editoras en jefe o los editores en jefe deben de ser gente conocedora de tendencias, de lo que viene, de lo que no viene, de lo que se atreven a hacer, y justamente estas revistas, las directoras creativas, las editoras en jefe, han podido visualizar cuáles son esos cambios que se avecinan, y justo es ahí donde han empezado a tomar este cambio o esta transición de solamente ser señoras que vestían a otras señoras poniéndole un sombrero, a ser verdaderos íconos de la moda al percibir y atreverse a hacer los cambios que ellas pueden observar. Entonces, lo importante es que cada editora o cada persona que trabaja en la revista no pierda el ADN de la revista, es decir, que conserve su esencia. Si vamos a tener historias en las revistas, pues que sean historias que vayan dirigidas al sector del mercado en el que estamos pensando. Si vamos a tener comerciales, si vamos a tener marcas, si vamos a tener anuncios, cada uno debe estar dirigida a ese sector. Entonces, cada cosa que esté ahí no puede perder la esencia de la marca. Entonces, eso es algo que se debe de cuidar, y justamente es esta mujer, Diana Vreeland, que va a ser la tirana, vamos a decirlo así, que inventó las editoras de moda como tal, porque ella es un personaje que por fortuna fue conocida por la directora, por la editora de la revista Harper's Bazaar. Un día que la vio y que le llamó mucho el vestido que traía. Ella como que bailaba un poco para algunos lugares, no era bailarina profesional, pero le gustaba hacerlo. Entonces pues en su comunidad, por algún evento, alguien la vio y bueno, alguien la invitó, y cuando la ve la editora en jefe de la revista Harper's Bazaar, la invita a que trabaje con ella. Ella en realidad dice: yo nunca me he parado más temprano de las 12 del día, o sea, no sé si podré hacerlo, pero al final acepta el reto y empieza a trabajar ahí. Ella obviamente era una mujer muy sensible a la moda, porque sin saberlo ella siempre buscaba cosas que fueran diferentes. Justamente por eso la ven extraordinaria el día que le invitan a trabajar, y entonces ella acepta. Y bien lo dice, antes eran señoras de sociedad que les ponían sombreros a otras como ellas. El fotógrafo que trabajó muchos años con ella dice antes, pero a partir de Vreeland la situación cambia, porque ella va a ser una mujer que no solamente va a pensar en el sombrero como tal, sino va a pensar en una serie de elementos que van a impactar a aquella parte visual para que, recuerden, la gente lo puedan consumir. En este caso, pues la revista. Aquí en esta imagen les comparto a Carmen Snow, que justamente fue quien descubrió a Vreeland, y aquí ya la tenemos a ella, pues ya bastante en edad avanzada, pero bueno, con ella nace una columna que se llama Why Don't You, o sea, ¿por qué tú no? O sea, ¿por qué no? Y ahí venía el reto, ¿no? O sea, ¿por qué no lo intentas? ¿O por qué no te vistes? ¿O por qué no haces? ¿O por qué no te atreves? Etcétera. Entonces, esta columna va a tener mucho impacto en la revista. Ella como tal, Vreeland, no era la directora de la editorial de la revista, pero va a tener mucho impacto con esta columna. Y aunque ella propiamente no escribía, pero de repente se descubre con un lenguaje casi poético. No le gustaba lo prosaico, es decir, lo cotidiano, la forma común como hablamos, sino que siempre buscaba expresarse de la mejor manera, decirlo bien, y cuando lo hacía hasta parecía un lenguaje poético sin serlo. Entonces empezó a tener mucho éxito en la revista y duró ahí por muchos años. Cuando Vreeland no fue considerada para sustituir a Carmen Snow cuando ella ya no estuvo en la revista, entonces sus desacuerdos con las revistas no fueron muy buenos, y finalmente pues ella se va de Harper's Bazaar y se va a Vogue. Entonces en Vogue va a estar más o menos 10, 11 años,
y va a seguir marcando esta forma de percibir la moda de una manera tan diferente, que sus sesiones de fotos y que todo lo que tenía que presentar en la revista siempre era algo novedoso y extraordinario. Entonces, a la revista Vogue, que era una revista que no competía con Harper's Bazaar, la convierte también en una revista que está a la altura de Harper's Bazaar, y desde entonces pues han estado ahí a la par, ¿no? Entonces, digamos que ella en realidad la moda la convirtió en todo un fenómeno de cambio. Y en estas 4 imágenes que tenemos aquí, es justamente se las compartí para que ustedes vean cómo ella supo incorporar en su momento las nuevas tendencias y modelos en la moda, que eran todo un impacto y que no todo el mundo se atrevía a usarlas, a ser parte de sus sesiones de fotos, porque eran diferentes. Obviamente después de que ella las utilizaba y las colocaba y las llevaba a las revistas, pues obviamente empezaron a tener éxito, pero estas chicas, tanto Twiggy y Verushka, que eran unas modelos extraordinarias, la primera ni siquiera era tan alta como era la costumbre, pero su particularidad, visión que tenía, lo que podía vender con su imagen, eso la atrapa a Brilland, y bueno, pues va a jugar con todas ellas. Y lo mismo pasa con Mike Jagger, este personaje del grupo de los Kiss, que también es todo un personaje. A lo mejor ahora no nos sorprende nada con todo lo que vemos, pero en su momento ver a una agrupación pintada, con pues imágenes que para su momento eran muy violentas, y además que hacía un espectáculo agresivo y esas cosas. Entonces fue también un ícono al que Brilland se acercó mucho para hacer sus referentes de moda, y entender que la moda al final es individualidad, no tiene por qué ser generalidad, es individualidad, y esa individualidad se va a representar con estos personajes que justamente participaban en eso. Angélica Hoston, que bueno, lo hemos visto ya en películas como Las Brujas, que es ahí la clásica, pero ya tiene toda una historia anterior a estos protagónicos que hizo, y en donde es parte justamente como de entre la rebeldía, entre la búsqueda, entre el entender que somos diferentes y que se atreven a hacer cosas. Aunado al hecho de que Brilland decidía que con este modelo iba a hacer una sesión de fotos en Japón. Ella era amante de la cultura japonesa, entonces se iban 2-3 semanas a hacer la sesión de fotos allá, y bueno, las traía a la revista, y pues la revista siempre estaba en el top número 1, y así cada mes, cada vez que se publicaba la revista, nuevas cosas. Entonces esta mujer en realidad va a ser un ícono que va a representar todo un cambio, pues bueno, toda una transformación. Sin embargo, o sea, ella, lo importante es entender que supo entender que la belleza era algo más allá que una cara bonita, era algo diferente, algo que proponía, y que además era único, y que además no era para un tiempo, sino que era para todo tiempo, pero siempre y cuando respondiendo a lo que en cada momento surgiera. Ella al final y bueno, otra vez, si empezó a trabajar en 1936 o a finales de la década de los 30, trabajó 40, 50 y 60, o sea, 30 años en las revistas como editora de moda. Entonces, en 1971, Vogue, pues con mucha lamentación la despide, porque la situación vuelve a cambiar. O sea, así como fue exitosa en su momento, otras circunstancias van envolviendo al mundo, y pues cambia, la situación cambia. Muchas revistas de moda aparecen, y eso hace que ya no compita solamente con Harper, sino con muchas otras revistas y a nivel mundial. Entonces, finalmente ella se tiene que ir de Vogue, y la contrata el Met. El Met es el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Entonces el Met, a gran diferencia de muchos otros museos, el Met tiene una sección dedicada solamente a vestuario. Entonces hay vestuario histórico, obviamente, pero hay mucho vestuario de diseñadores famosos. Ya para el tiempo de ella estamos hablando de 1971, o sea,
muy, muy contemporánea. Entonces, para 1971, pues ya exposiciones como Balenciaga, como Dior, como Chanel, pues ya eran clásicas. Entonces, ella empieza a hacer estas exposiciones que tienen como fecha de inicio un día, que se hace una gran reunión, se invita a la socialité para reunir fondos para justamente la exposición, y bueno, el evento era todo un show. Hoy en día es mucho más con su sucesora, que es Anna Wintour, que también es otro fenómeno en términos de edición y de la forma como se percibe y cómo se adapta a estos cambios. Finalmente, pues ella hizo 2 exposiciones en el Met, ya no era propiamente la editora de moda, pero se volvió la curadora de museos, es decir, aquella persona que va a visualizar cómo se ven las cosas en un museo, donde la gente va a llegar y están fijas, pero ¿qué? O sea, aunque estén fijas, qué transmiten, qué se percibe, cómo las va a arreglar, cómo las va a poner, qué les va a incluir para que el entorno o la atmósfera que aquel visitante ve y llega, pues le causa embeleso, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer que Diana Vreeland eh, es original y fantasiosa, y que sentó las bases de la profesión del estilista de moda. También convirtió las revistas de moda en un espectáculo increíble, donde pues era una guía de consejos, por supuesto, pero un lugar a donde todo el mundo quería llegar, es decir, era aspiracional, o sea, ser parte de o tener aquello que se estaba anunciando. Y bueno, a través de todo este contexto que ella trabajaba en las sesiones de fotos con las modelos, con atreverse, pues justamente lo logra, ¿no? Esa singularidad que busca ella trabajo ya está muy grande, de hecho, pues ustedes ahí la pueden ver. Se convirtió después en una especie como de directora de arte, ¿no? O sea, al final en el museo, bueno, se les llama curadoras, pero en realidad es una especie de director de arte que va a cuidar todo este entorno para reflejar aquella idea que se quiere. Pues finalmente él estuvo trabajando en el museo, muchos visitantes estuvieron ahí, pero bueno, el trabajo de ella siempre estuvo así. Sí era la modelo, sí era ver a la modelo, pero no solamente pues ya vístete ya, ¿no? Sino crear en todo un entorno, buscar justo la imagen además de la chica que quería para reflejar tal o cual cosa. Siempre buscaba las que no eran tan comunes o tan ordinarias, aunque luego se volvieran ya comunes para la gente, pero cuando ella las tomaba era porque les veía algo diferente a las demás, ¿no? Y una vez que las tenía, era empezar a imaginar, a componer, a reflejar todo aquello que podía hacerlo con una modelo, obviamente con el vestuario que tenía, con los accesorios, pero una vez que ya había identificado estos elementos, cómo hacer que esa modelo en realidad pareciera lo que ella quería. Al final, como revistas, como les decía, pues son revistas que venden. Entonces, ¿cómo hacer que aquellas personas que vean esas revistas vendan lo que se está anunciando en las revistas? Y bueno, finalmente aquí con su frase, un vestido nuevo no te conduce a ninguna parte. Lo que importa es la vida que lleves con ese vestido, y esa es una recomendación para todas. De nada nos sirve tener algo nuevo si lo vamos a dejar ahí y en el mismo lugar. Lo importante siempre es hacer cosas nuevas que nos lleven a caminos diferentes, ¿no? Y bueno, que a la larga podamos descubrir cosas que pues nos van a causar mucho más emoción y placer de haberlas logrado. Aquí les comparto algunas ligas por si alguien está interesada en ver algún tema de estos, y en general pues con esto concluimos, chicas. El styling de moda es una profesión que surge en las revistas Vogue y Harper's Bazaar con esta extraordinaria mujer Diana Vreeland, y que va a tener un impacto en otros momentos, pero dentro de las editoras de moda, y que poco a poco se va a ir extendiendo hasta que se consolida totalmente en la década de los 80. Muy bien, chicas, pues espero que les haya quedado claro estos comentarios que hicimos en la charla, este conocimiento, y cualquier duda nos estamos viendo la siguiente clase. Cuídense mucho.